Muy buenos días, un gusto de saludarles. Domingo 9 de agosto del 2020. Un nuevo culto, una nueva predicación, una nueva reflexión. Hoy día les quiero contar una historia. Corrí el año 73 y un muchacho fue diagnosticado con una enfermedad incurable y le quedaban muy pocos meses de vida. Y en esa circunstancia, la Iglesia del Señor realizaba su conferencia anual. Y una tía de este muchacho pertenecía a esa iglesia, y para Semana Santa del año 73 viene, como muchos años, a la ciudad de Temuco y se encuentran con que uno de sus sobrinos estaba desahuciado a los médicos y en un par de meses se moría. Ella se inquieta y se lo comenta a su pastor, Guillermo Escalona, pastor de Payaco y de cercano a Valdivia, donde vivía esta tía del muchacho. El pastor le dice: esta noche hay un culto en la conferencia, culto de término de la conferencia, tráigalo. Y la tía viene ante los padres del muchacho, que si lo lleven a la iglesia. La familia de la tía no era cristiana en ese minuto. Y el muchacho estaba viendo tele a unas cuadras, a una distancia, en esas casas que tenían un saloncito donde por unas pocas monedas se podía ver televisión. La mayoría de las casas, como la del muchacho no había tele. Y el hermano mayor lo va a buscar y lo obliga a que vaya, porque el muchacho no quería ir. Va con la tía y sus padres, y en esa reunión el pastor Guillermo, junto con los demás pastores que allí estaban, ora por el muchacho y el Señor sana a este muchacho. Vamos a la palabra, que va a estar en Juan, capítulo 6, del verso 1 al 15. Hoy día la voy a leer en la versión de Biblia de las Américas. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, le dijo: Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús dijo: haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar. Así que los hombres se recostaron, en número de unos 5.000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran,
para que no se pierda nada. Los recogieron, pues, y llenaron 2 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iba a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Señor, gracias por tu palabra. Ya el mensaje, ya la bendición está. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo utilice mis palabras y tú, Señor, también abras la mente de los que van a escuchar este mensaje, de los que escuchan este mensaje, para que tu palabra, Señor, cumpla el propósito que tú tienes para cada uno de los que lo vamos a escuchar. Gracias, papá. En el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Esta historia es una historia interesante. Nosotros tenemos 4 evangelios, 4 autores que relatan la estadía de Jesús en la tierra. Hay 3 que son sinópticos, que presentan un aspecto común: Mateo, Marco y Lucas. Juan relata desde su visión, que es un poquito distinta al resto de los evangelios. De hecho, las temáticas que tratan los Mateo, Marco y Lucas son muy similares. Juan va por un carril un poquito distinto, con una mirada un poco distinta. Sin embargo, esta historia la relatan los 4 evangelios. Los sinópticos un poco más genéricos. En esto es bastante más específico Juan. Juan nos cuenta que Jesús se va al otro lado del mar de Galilea. En Galilea le había ido muy bien, muchos milagros. Su fama ya estaba en su cúspide, estaba en su punto máximo, porque Jesús sanaba y daba respuesta a las personas. Y Jesús se sienta con sus discípulos y obviamente una gran multitud con él. Y aquí es donde la historia que relata Juan es un poquito distinta, porque los sinópticos nos van a decir que los discípulos le preguntan a Jesús. Acá no, acá es Jesús el que pregunta: ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Jesús les dice: ¿cómo vamos a alimentarlo? ¿Cómo los van a alimentar? ¿Qué van a hacer ustedes para proveer de alimento a esta gente? Felipe, en forma muy práctica, le responde con 200 denarios, que era mucha plata, el sueldo de más de un mes. No sería posible comprar un pedacito de pan para cada uno. Ni siquiera pensar en una comida. Era imposible. Andrés es más práctico y dice: lo que tenemos es que hay un muchacho que tiene pan y unos peces. Pero da un juicio de valor. ¿Qué es esto para tanto?
Hermanos, la situación, si nosotros la analizamos, es bastante dramática. En un monte, en un campo, una gran multitud escuchando a Jesús, una gran multitud sin una provisión de alimentos, salvo un muchacho. Y a los discípulos de Jesús, comisionados para proveer estos alimentos. Yo creo que la respuesta de Andrés es la respuesta que nosotros también hubiésemos dado. Con 5 panes y 2 peces, solo basta para el muchacho. Sin embargo, ya en el verso 6, Juan nos dice que cuando le pide a Felipe que responda de dónde sacar alimentos, ya Jesús sabía lo que iba a hacer. Ya Jesús tenía la respuesta. Al ver los recursos mínimos, pero recursos al fin y al cabo, Jesús le dice lo que se hubiese dicho si se hubiese tenido alimento previo para todos. Hacer que la gente se recueste, o en cortas palabras, que pasen a la mesa virtual obviamente, porque están en el campo, que aprovechen la hierba, que cada uno tome posición para almorzar, para cenar, para comer. Y Jesús toma estos recursos escasos en su mano. Y los recursos escasos en su mano se convierten maravillosamente en recursos suficientes para cubrir la necesidad de todas las personas que ahí estaban. Y más encima dice que sobraron 12 cestas con panes. Me imagino la sensación de las personas. Más que una respuesta espiritual, tomaron una respuesta material. Verdaderamente es este el profeta que ha de venir, es decir, seguramente se basaron en Daniel, en un caballo blanco con poder, aquí se nos acabó todo. Sin embargo, hermanos queridos, el propósito de Jesús no estaba en él cubrir directamente las necesidades de las personas. Y me gustaría que empezáramos a desglosar un poquito lo que nos enseña este pasaje. ¿Qué aprendemos? Lo primero que aprendemos es que Jesús es sensible a las necesidades de las personas. Y por lo tanto, quiere que esas necesidades sean satisfechas. Pero es interesante en el pasaje quiénes son los que satisfacen esas necesidades. Jesús quería que quienes satisfacieran esas necesidades fueran sus discípulos. Si lo llevamos hoy día al siglo XXI, podemos decir que Jesús sigue siendo sensible a la necesidad de las personas.
Pero ¿qué instrumentos quiere usar Jesús a usted y a mí? Y ahí surge la pregunta que en los discípulos resultó. ¿Pero cómo? Imposible. ¿Cómo quieres, tienen que haber dicho sus discípulos, que nosotros seamos parte de la solución? Si no, es imposible, no tenemos recursos, no hay recursos suficientes. Sin embargo, Jesús insiste: yo quiero que ustedes sean parte de la solución. Y lo interesante, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, que usa los pocos o mínimos recursos que tenemos. En el caso de la porción bíblica que estamos analizando, lo que dijo Andrés es verdad. 5 panes y 2 pececillos no son nada para alimentar a 5.000 personas. Pero ¿cuál es la clave? Que en concreto, en definitiva y en realidad, el que provee para las necesidades, para dar solución al problema, es Él. Él es la respuesta. Pero lo maravilloso es que nos usa a nosotros. Y por eso no acepta que lo nombren rey. Porque Él quería que este maravilloso evangelio, las maravillosas buenas nuevas, que eso es el evangelio, le entregaran sus discípulos. Y lo que Él hace es equipar. Y el Señor usó a sus discípulos para la solución. Usó a este muchacho. Y aquí, hermanos, es donde a mí me gustaría que nosotros reflexionáramos unos minutos. ¿Cómo actuamos cuando estamos frente a una necesidad propia o de nuestro prójimo? Lo primero que hacemos es decirle: Señor, por favor, responde. Hay un hermano, una persona, un amigo, un vecino, alguien que no tiene trabajo, inmediatamente decimos: Señor, voy a orar. No siempre se ora, pero generalmente decimos: voy a orar para que Dios te responda. Pero la realidad es que nos involucramos re poco. El Señor, por favor, este es un problema tuyo. Alguien está triste, alguien está con problemas de depresión, lo mismo. Alguien necesita hacer trámites en algún lugar, lo mismo. Que Dios te bendiga, que Dios te responda. Sin embargo, la pregunta correcta y la actitud correcta frente a esto es, junto con pedirle a Dios la solución, debiéramos y debemos preguntarnos: ¿qué tengo yo para ser parte en la solución? Veamos. Se abren múltiples posibilidades. Analicemos un poquito. A lo mejor lo que Dios quiere, lo que yo tengo, es fe. Yo tengo una relación, usted tiene una relación con Dios, usted es hija de Dios. Si hay algo que yo he insistido todos los días es oración de intercesión por las autoridades. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la maravillosa bendición de hablar con Dios, de orarle a Él, de pedirle a Él. Nosotros tenemos el privilegio de que Dios nos escucha. Y por lo tanto, lo que tenemos nosotros frente a un determinado problema puede ser intercesores.
Esto es orar y ayunar para que Dios responda, involucrarnos en esto. Lo que usted o yo tenemos frente a un problema también puede ser acompañar a la persona, escucharla, animarla. A lo mejor un abrazo cariñoso, un oído, ya que es difícil las visitas, un WhatsApp, una videollamada, un escuchar. También puede ser que lo que nosotros tenemos es la responsabilidad de ser un apoyo, por mínimo que sea, un apoyo económico, algún aporte, algún alimento. ¿Sabe? Si hay algo que a nosotros a veces nos cuesta, es decir, Señor, ¿qué puedo hacer yo frente a una determinada necesidad? Y a lo mejor el Señor lo que le está diciendo a usted, métete la mano al bolsillo, saca esa moneda o saca ese billete que no te va a hacer más pobre, que no te va a impedir alimentarte hoy día y dárselo a esa persona que para él o ella va a ser vital. Compartir algún alimento, invitar a alguien en algún momento a tomar once o entregarle algo. También su labor o mi labor puede ser acompañar a realizar trámites municipales, judiciales, en el servicio de impuestos internos, en el registro civil y un gran etcétera. Hace un tiempo atrás vi a un muchacho de Loncoche en el registro civil que andaba con un hermano extranjero, acompañándolo a hacer trámite en el registro civil. Algo que a lo mejor para nosotros es muy simple. Hermanos, al inicio de este tema, les conté una historia. Y acá tenemos varios protagonistas. Una protagonista es la tía Juana, que al ver que su sobrino se moría, se preguntó, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué tengo yo? Y ella dijo, yo tengo fe, yo creo en Dios, pero tengo un pastor que se llama Guillermo. Y fue a hablar con su pastor. Por lo tanto, el segundo protagonista acá es el pastor Guillermo. La tía Juana le cuenta la historia de su sobrino que se moría. Y él seguramente también se preguntó, ¿qué tengo yo? Él era pastor, no era médico. Pero era intercesor. Creía en un Dios de milagros. Pronto le dice, hermana Juana, traiga a su sobrino a la noche al culto de clausura de nuestra conferencia y allí oraremos y Dios lo va a sanar. Otro protagonista, el hermano. El hermano no fue a la iglesia y hasta donde yo sé no fue nunca a una iglesia. Sin embargo, el Señor lo usó para casi obligar a su hermano menor a ir. En esta historia que yo les conté al inicio, cada persona hizo lo que estaba en su mano hacer. Y Dios, en su misericordia, sanó a este muchacho para su gloria y para la honra de él.
Como ustedes ven, la próxima vez que pidamos algo por alguien, sería bueno preguntarle al Señor, ¿qué debo hacer yo? Puede ser que la solución sea usted y que la entregue. Por supuesto, en el propósito maravilloso de Dios, que tal como dice Juan en el verso 6, Él sabe exactamente qué se debe hacer. Hermanos queridos, hermanas queridas, sea parte de la solución. Hoy día nuestro país está enfrentando la crisis sanitaria más grande de los últimos siglos. Es tremendo lo que estamos viviendo. Usted sea parte, no se desespere. Pregúntele al Señor, ¿qué debo hacer yo? A lo mejor usted tiene que orar por el ministro París, por el presidente Sebastián Piñera. Hermano, lo que está viviendo la Araucanía, el conflicto llamado conflicto mapuche, es un conflicto serio. Cada una de las partes cree tener razón. La respuesta de los líderes mapuche dice: nosotros respondemos frente a las agresiones, y lo otro dice. Entonces, es una cosa casi sin solución. El pueblo evangélico, la iglesia de Loncoche, usted y yo que estamos escuchando esto, podemos decir: qué terrible, qué difícil ahora, cómo voy a andar en carretera, a lo mejor se va a poner inseguro. Preguntémosle al Señor, ¿qué debo hacer? Y yo creo tener la respuesta. Oremos. Como iglesia estamos ayunando. Le invito a que en el WhatsApp ya diga su día. Yo ayuno el jueves. Con el hermano Sebastián Sánchez. Ayunamos los jueves. Pidámosle al Señor. Pero ¿cómo? Una simple oración. Si es tan grande el problema del coronavirus, tan grande el problema del conflicto de la Araucanía, alguien me puede decir: las personas que yo más quiero, mi familia, mis amigos, se están yendo al infierno porque no conocen al Señor. Ore, ayune, sea parte de la solución, de un buen testimonio, sea cariñoso, pídale al Señor sabiduría para usar palabras en un momento. No nos desesperemos, hermanos. Dios, en su maravilloso propósito, en su maravillosa voluntad, determinó que nosotros, usted y yo, seamos la solución. Así que no más, Señor, no, aquí estoy. No es nada lo que yo tengo, pero en las manos del Señor. No es nada a lo mejor lo que usted tiene, pero en las manos del Señor se transforma en algo útil. Gracias, papá. Yo te ruego que en esta hora tu palabra penetre, que tu Espíritu Santo hable, y que, Señor, des convicción de que ante ti somos instrumentos en tus manos para ser usados en toda buena obra, pero tenemos que disponernos. Qué importante este muchachito que entregó gustoso sus pancitos y sus pececitos. Señor, que te entreguemos gustoso lo que tenemos para hacer la solución. Interceder, apoyar anímicamente, apoyar económicamente, acompañar, hacer trámites, no sé.
pero tú sí lo sabes, papito. Bendice a tu iglesia. Bendice a los que están escuchando. Bendice a los hermanos de Cheinal. Bendice a la familia que perdió a su esposo, padre, hermano anciano que falleció. Bendice, Señor, a toda la iglesia de Cheinal, a mi hermano de Pencoyeufo, a mis queridos hermanos de Muquén, a mis queridos hermanos de Loncoche, de Cheinal y de Pencoyeufo. Bendícelos, Señor, y que tu palabra penetre y se haga una realidad en nosotros. En el santo nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias. Buen día. Que el Señor les rebendiga.